Hey, hola a todos, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Orientador Móvil. Soy Julián y antes de comenzar te invito a que te suscribas y le des un like a este video porque hoy vamos a hablar de un tema que nos puede interesar muchísimo y es poder leer esos mensajes de WhatsApp sin que tu contacto se dé cuenta. Así que comencemos. Supongo que a muchos nos ha pasado de que llegamos a un punto en que no queremos ver WhatsApp, de desconectarnos un poco, pero siempre nos causa la curiosidad de poder saber qué nos escribieron y quién nos escribió y pues poder leerlo sin que la otra persona se dé cuenta de que lo hemos leído. Así que en este video te traigo unos truquitos, hay unos que van a funcionar, otros no muy bien, pero bueno, te traigo varias opciones para que puedas utilizar la que más te convenga. La primera de ellas es por supuesto aprovechar el menú de notificaciones. Muy bien, esta opción se trata simplemente de que cuando nos llegue un mensaje al WhatsApp directamente podamos verlo a través de la previsualización de la barra de notificaciones, o sea que simplemente deslizamos hacia abajo y aquí vamos a ver los mensajes de WhatsApp que nos han enviado. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí entramos a este WhatsApp y pues vamos a escribir normal. Hola, vamos a escribir varios mensajes porque después de varios mensajes deja pues de verse en esa opción de notificaciones. Si yo quiero enviar algún tipo de imagen, vamos a ver si me la permite ver. Listo, aquí vamos a darle al enviar. Vamos a seguir escribiendo. Bueno, vamos a escribir cosas que, como pueden darse cuenta, me muestra las últimas 3 frases. Pero si yo escribo una frase larga, por ejemplo, bueno, vamos a escribir aquí suscribir a... Si yo escribo un mensaje largo me lo va a mostrar, pero como se pueden dar cuenta me va a mostrar solamente las 3 frases, últimas frases y una previsualización pequeña de la imagen o de la fotografía que me hayan enviado. Lo malo de esto es que si yo llego a pulsar pues accidentalmente aquí esta opción en la barra o en el menú de notificaciones, pues simplemente ya la otra persona se va a dar cuenta de que los leí. Pero como pueden ver, no me voy a enterar de todo lo que me ha escrito la otra persona, por lo que me va a causar mucha curiosidad y pues va a llegar el momento en que simplemente lo pulso y pues ya me voy a enterar de qué fue lo que escribió, pero en la otra persona se va a dar cuenta que lo leí porque los 2 chulitos van a quedar en azul y aquí voy a aparecer en línea. Así que no es una opción muy buena, pero puede que a muchos de ustedes les sirva. Para mí personalmente esta no funcionaría, pero para muchos puede que sí. Otro método que es muy particular, usado por muchísimos, pero no es muy conveniente, es activar el modo avión. Esta de modo avión no es tan seguro porque puede que sí, puede que no. Eso depende también de la red o cómo WhatsApp tome el mensaje que hemos leído sin tener servicio, nosotros bien sea de datos o de Wi-Fi. ¿Qué pasa? Al momento de activar el modo avión, pues automáticamente ya no tengo señal, no tengo datos, tampoco tengo Wi-Fi ni internet. Entonces, bueno, pero vamos a hacer primero que llegue el mensaje, ¿no? Entonces vamos a escribir nuevamente acá. Listo, ahí me llegó el mensaje como tal. Pero si yo activo el modo avión, automáticamente voy a quedar sin red y sin datos y sin Wi-Fi, sin nada. Yo puedo abrir el WhatsApp acá y pues hasta el momento ustedes pueden ver que el chulito azul acá no se me ha mostrado. Pero ¿qué pasa? WhatsApp va a detectar apenas tenga red. Voy a habilitarme nuevamente. Ya tengo Wi-Fi. Vamos a ver si tengo acceso a Wi-Fi en este momento. Listo, ahí lo tengo Wi-Fi. Pero WhatsApp va a detectar de que nosotros leímos el mensaje y al momento de conectarnos, pues ustedes pueden observar que el chulito azul, la otra persona ya lo tiene. Quiere decir que la otra persona se dará cuenta de que leímos su mensaje. Entonces no es una opción muy fiable, por lo que es otra opción que, como les digo, puede que funcione, puede que no. Ya es decisión de ustedes y el riesgo que ustedes tomen pues al utilizar esta opción, que personalmente pues a mí no me gustaría utilizar porque no me va a funcionar pues factiblemente, ¿no? Si en definitiva lo que quieres es que nadie sepa o nadie se entere de que haya leído los mensajes de tu WhatsApp, pues simplemente lo que debes hacer es deshabilitar la opción de lectura. Pero ojo, porque en este modo no vas a poder subir estados. Puedes subirlos, pero nadie los verás. Deshabilitar la confirmación de lectura, yo creo que esta opción sí es mucho más factible y más segura. Pero pues tiene su pro y sus contras. El pro pues simplemente que vamos a poder leer el mensaje sin que la otra persona se vaya a enterar, o sea, de que los 2 chulitos queden en azul. Pero lo malo es que al yo abrir el WhatsApp, pues la otra persona se va a enterar de que voy a aparecer en línea. O sea, aquí me va a aparecer en línea
y pues él se va a enterar de que estoy conectado, pero que pues no he visto su mensaje porque simplemente no tiene la confirmación de lectura de los mensajes. ¿Cómo desactivamos esa opción? Simplemente pues debemos ingresar a WhatsApp, vamos a los 3 punticos que pueden ver ustedes en la parte superior, ingresamos a ajustes y en ajustes nos vamos a cuenta y en cuenta nos vamos a privacidad y aquí está confirmación de lectura. Si lo desactivo, pues ya la otra persona va a poderme enviar un mensaje. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Simplemente aquí vamos a escribir un mensaje, bueno, vamos a escribir letras hacia lo loco. Ustedes pueden ver que aquí el chulito no se encuentra azul, por lo que puedo abrir mi WhatsApp, voy a ir acá y ustedes pueden ver aquí automáticamente, ya estando dentro de WhatsApp, no está la confirmación, pero lo que yo les digo que va a aparecer en línea, o sea que uno se puede delatar estando así nomás. Teniendo la opción de confirmación de lectura desactivado, si yo soy de esas personas que voy a subir estados o me encanta subir estados, por ejemplo vamos a subir el de esta torta, simplemente pues lo subimos, pero ustedes se van a dar cuenta, o aquí vamos a tener una opción de que pues WhatsApp nos permite ver qué personas han visto nuestro estado, pero en este caso por tener la confirmación de lectura desactivado, pues aquí ustedes pueden darse cuenta en el ojito, automáticamente me aparece tachado, pero si usted va a otro WhatsApp de otra persona, el estado sí lo puede ver. Ahí ustedes pueden darse cuenta, la foto que acabo de subir, ahí lo puedo ver sin ningún inconveniente, pero acá no me va a mostrar qué personas han visto mi estado, por lo que si te quieres enterar de qué personas pues quieren ver tu estado, entonces debes desactivar la confirmación de lectura. Simplemente en ajustes nuevamente, vamos a cuenta, privacidad y activar confirmación de lectura. De esa manera ya se nos habilita el ojito y pues ya ahí nos va a indicar el número de personas que han visto nuestro estado. Bueno, el pro pues que efectivamente no vamos a tener los chulitos azules, pero el contra es que vamos a estar en línea, por lo que eso nos puede delatar y que la otra persona se entere de que hayamos leído el mensaje y pues bueno, en fin, se puede prestar para cosas o con mucha confusión y pues puede uno tener problemas por ello. Entonces, pues otra alternativa que ustedes decidirán si escogen o no. Otra opción muy buena es utilizar los widgets que te brinda Android para tu WhatsApp. Esa es otra alternativa que tenemos para poder pues visualizar un poco los mensajes de WhatsApp sin que la otra persona se entere de que lo hayamos leído, y tiene mucha similitud a la primera que vimos, que fue la del menú de notificaciones. ¿Cómo sacamos ese widget? Simplemente, bueno, eso también varía un poco de acuerdo a la capa de personalización que tengas de tu dispositivo. En este caso estoy manejando un Samsung y pues para poderlo sacar lo que debo hacer es mantener sostenido en el escritorio del dispositivo distintas opciones, de los cuales pues ahí tenemos a widgets. Simplemente lo pulsamos y se nos van a abrir diferentes alternativas, de las cuales pues aquí nosotros tenemos que buscar la de WhatsApp, que aquí está. Tenemos 3 opciones de widgets para WhatsApp, simplemente chat de 1x1, bueno, aquí la cámara de WhatsApp y el WhatsApp de 4x2, que es el que nosotros vamos a necesitar. Simplemente lo sostenemos, lo pulsamos y lo corremos hasta nuestro escritorio. Bueno, pues ahí dice que no hay mensajes sin leer porque simplemente no hay mensajes. Algo muy particular es que yo puedo, como ustedes pueden darse cuenta, agrandar eso, pues con el fin de poder pues visualizar mucho mejor los mensajes, perdón. Y pues vamos a hacer el breve ejemplo acá. Vamos a tratar de enviar una imagen. Bueno, vamos a enviar esta. Enviar. Como pueden darse cuenta, la imagen no se muestra. Vamos a enviar un emoticón. Bueno, los emoticones sí se muestran ahí. Si yo quiero puedo seguir alargando esto y me va a permitir verlo en su totalidad. Bueno, pues esta es, yo creo que para mi concepto es la mejor opción de poder ver los mensajes. No sé, tocaré hacer la prueba si varias personas me escriben al tiempo, a ver qué pasa. Yo creo que llega hasta un punto en que pues ya no vamos a tener la opción de poderlos leer completamente. Esto hay que tener mucho cuidado porque, mire, aquí yo puedo deslizar también. Puedo trabajarlo sin ningún problema, pero hay que tener mucho cuidado porque simplemente si yo lo llego a pulsar por error, pues automáticamente ya la otra persona se va a enterar de que pues ya leí su mensaje y voy a aparecer en línea. Bueno, aquí no aparece el chulito azul porque simplemente no he desactivado o no he activado, perdón, la confirmación de lectura. Ahí está, apenas la activé, ustedes se dieron cuenta que el chulito quedó azul. Listo. Bueno, pues el widget
puede ser una función muy posible para poder ver los mensajes sin que la otra persona se entere, pero pues también tiene ciertas limitaciones, no podemos ver las imágenes y pues bueno, pero yo creo que es mucho mejor que las otras dos, tanto el menú de notificaciones como la del modo avión. Así que es una alternativa más en este video de poder ver los mensajes sin que la otra persona se entere de que los hayamos leído. Y la última alternativa, y pues la menos confiable también, es poder utilizar aplicaciones de terceros, pero aquí hay que tener en cuenta que pues debemos saber utilizar aplicaciones que no nos vaya a robar información, ni a quitar cosas que no debemos, ni siquiera podernos o volverlo con nuestro dispositivo, por lo que te voy a brindar y a recomendar dos aplicaciones que he probado. Una no funciona muy bien, pero otra sí funciona perfectamente. Pues te dejo las alternativas y los links te los dejo en la descripción del video. Muy bien, y esta última alternativa, pues simplemente valga la recomendación de que si vamos a descargar las aplicaciones, o bueno, hay muchas aplicaciones que pueden hacer esto, de simplemente previsualizar nuestro WhatsApp sin que la otra persona se entere de que los hayamos leído. Pero para ello, pues ustedes deben buscar aplicaciones confiables, que ustedes no vayan a descargar y tengan algún tipo de malware y que puedan robar información o perjudicar su dispositivo o dañarlo, en su caso. Pero en este caso pues ya he probado dos aplicaciones que hasta el momento no he tenido ningún inconveniente, el cual se los voy a dejar en la descripción del video para que vayan, se pasen, la puedan descargar. Y pues de las dos, una se llama Shh y la otra se llama Hide. De las dos recomiendo Hide, aunque lo malo de Hide es que por ser gratuita pues va a tener muchísima publicidad, pero es una aplicación pues que nos va a mostrar absolutamente todo. Esta Shh es buena, pero pues tiene problemas o tiene errores. En este caso vamos a ensayar para que ustedes vean. Bueno, vamos a darle acá entendido. Aquí pues nos va a solicitar unos permisos de acceso. Bueno, ahí por ejemplo ustedes pueden darse cuenta cuando les pase eso. Simplemente ustedes tocan una vez devolver y ahí les aparece esto. Servicios instalados. Aquí vamos y buscamos la aplicación de y simplemente lo activamos y le damos permitir, que es como para que trabajen en superposición, o sea, para que trabaje encima de otras aplicaciones y pueda mostrar lo que nosotros necesitamos. Listo, ya tenemos nuestra aplicación o nuestra primera aplicación ahí. Entonces vamos a hacer el ensayo nuevamente, vamos a chat y vamos a escribir. Por ejemplo, al momento de escribir, automáticamente ustedes pueden ver en el menú de notificaciones nos van a aparecer dos ventanas, de las cuales una es la de WhatsApp, por lo que ustedes deben tener muchísimo cuidado. Y el otro pues es el de la aplicación que nos va a permitir poder leer el mensaje sin que la otra persona se entere. Entonces vamos a pulsar donde está nuestra aplicación y abrir el WhatsApp que acabamos de ver. Listo. Ahí ustedes pueden darse cuenta, estamos leyendo el mensaje y en la otra persona no lo ha leído, aparece todavía los chulitos en grises, pero la gran ventaja de esas aplicaciones, cosa que no hemos visto en las otras opciones o en las primeras opciones, es que si yo estoy acá viendo el mensaje no voy a aparecer en línea, por lo que pues es algo muy bueno y mucho mejor, porque pues simplemente voy a poder ver el mensaje y pues nadie se va a enterar de que lo leí. Vamos a enviar una imagen, que eso fue el error cuando estuve haciendo la prueba, que al momento de abrir la imagen, bueno, ahí enviamos la imagen. Ahí está, aquí no me la deja ver, pero si yo toco para previsualizarla, bueno, aquí dice que tengo que activar una opción en WhatsApp, que tengo que ir a la opción de ajustes de chat y descargar automáticamente de multimedia. O sea que tengo que descargar, activar esa opción en WhatsApp para que me pueda visualizar. Como pueden darse cuenta, eliminar, listo, démosle cancelar aquí, yo foto. Nuevamente me dice, vean, aquí está el error que yo les digo. Al momento de yo pulsar dos veces esa imagen, pues ya la aplicación me genera un error, cosa que eso es lo que no me ha gustado y quería mostrarles a ustedes. Pues hay dos alternativas, ya les muestro la segunda, pero la primera, lo que pasa con esto es eso. Pues ya es decisión de ustedes, sin embargo el link se los dejo en la descripción para que vayan, pasen y pues hagan la prueba. Si les funciona a ustedes, perfecto, pero en este caso a mí no me funcionó. La siguiente aplicación, que esa sí me funcionó perfectamente, pero lo malo es, pues por ser gratuita tiene muchísima publicidad, pues aunque también hay una opción premium de pago, que si ustedes lo desean pagar, pues simplemente lo pueden hacer sin ningún problema, pero pues la idea es poder obtener esto de manera gratuita, cosa que nos ofrece Android en la mayoría de posibilidades. Y pues aquí nos da la bienvenida. Aquí podemos utilizar diferentes aplicaciones para ello, pero lo que nos interesa es WhatsApp. Aquí nos indica cómo funciona. Habilitar accesibilidad quiere decir que nos va a solicitar unos permisos. Simplemente debemos activarlo y aquí donde dice Hi, vamos a indicarle permitir. Vamos, listo, a darle permitir.
nos va nuevamente a solicitar permisos, por los cuales tenemos que concedérselos, pues para que pueda trabajar sin ningún problema. Vamos a la pantalla de inicio y aquí vamos nuevamente a escribir. Y pues ustedes se darán cuenta. Listo, ahí escribió, pam, pam. Voy a enviar nuevamente. Ahí ustedes, bueno, lo mismo que ahorita en la otra aplicación, me va a aparecer las dos ventanas en el menú de notificaciones, por lo que pues les recuerdo que deben tener cuidado cuál de los dos deben pulsar. Ojo, deben pulsar el que dice Hide. Vamos a pulsar el que dice Hide. Y aquí, como pueden darse cuenta, ya estoy viendo los mensajes y en este celular no está el chulito azul y tampoco voy a aparecer en línea. Bueno, vamos a escribir otra vez. Vamos a regresarnos al escritorio y vamos a enviar otra fotografía. A ver qué sucede. Vamos a darle enviar. Listo. Nuevamente en el menú de notificaciones van a aparecer las dos ventanas, por lo que ustedes deben tener cuidado. Vamos a abrir la que dice Hide. Vamos aquí donde dice That. Y pues aquí, si yo voy a pulsar la foto, ella sí me la va a mostrar sin ningún problema. Ahí ustedes la pueden ver. No va a generar error, no va a botar nada, pero me va a dejar ver la fotografía, la cual también nosotros podemos desde aquí mismo compartirla a diferentes redes o hasta el mismo WhatsApp. Podemos girarla o simplemente eliminarla como tal. Entonces, esta aplicación sí se la recomiendo, pero como les digo, va a aparecer mucha publicidad. Pues hasta ahorita no he tenido problemas de publicidad, pero pues aquí sí me va a aparecer. La gran ventaja es que podemos tener un acceso a la galería. Mire, esta es la publicidad que yo les digo, que pues se convierte en algo molesto en cierto momento. Podemos tener acceso a los videos, al audio que nos envíen o a las imágenes que hemos borrado por error desde WhatsApp. También podemos recuperar imágenes en esta aplicación. De las dos aplicaciones que acabo de mencionar, la que más recomiendo es la segunda, que es Hide. Como pueden darse cuenta, no genera ningún tipo de error, no vamos a tener problema y vamos a poder ver todo el mensaje sin que la otra persona se entere que los hemos leído. Así que bueno, son diferentes alternativas, unas buenas, otras no, pero bueno, lo bueno de esto es que podemos dar diferentes opciones y pues ya ustedes deciden la que más le convenga y la que ustedes más puedan utilizar o la que han venido utilizando. Bien amigos, son alternativas pues que ustedes deciden cuál escoger, son muy fáciles de utilizar y pues bueno, ya depende de lo que ustedes convengan. Así que recuerden, los links se los dejo en la descripción. Si les gusta, regálanos tu like y por supuesto suscríbete a nuestro canal. Mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.